Buenos días, Gerardo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, un tema importante, relevante. Las declaraciones de Mario Lallera, lo que él expresa, lo que es evidente, porque además ya ha salido públicamente, que es el sentimiento de las autoridades del Ministerio del Interior y de la propia policía en cuanto a el accionar policial y la falta de colaboración de otras organizaciones del Estado. Bueno, es el tema que más preocupa a los uruguayos por lejos y además de manera creciente. Yo cuando leí las declaraciones de Lallera, realmente me impresioné mucho, porque no recuerdo en los últimos años, ni siquiera recuerdo en los últimos gobiernos frente amplistas, la declaración de un jerarca policial tan dura con el propio gobierno, porque era una crítica al gobierno, a tal punto que, partiendo de ciertas premisas, Lallera no habló espontáneamente, no habló porque se le ocurrió hablar en ese momento. Lallera es una suerte de, es uno de los caudillos policiales, es un hombre formado en la escuela de Guarteche y de otros grandes jerarcas de la policía. Obviamente que estaba hablando en nombre de la policía, pero lo que no me imaginaba, y creo que es así, es que estaba hablando por lo menos en nombre del Ministerio del Interior. Porque esa crítica tan dura, si no hubiera sido avalada por las autoridades del Ministerio del Interior, hubieran llevado a la renuncia del jerarca policial. Y lejos de eso, lo que hubo fue una ratificación importante. Uno podría decir, ¿qué de nuevo dijo Lallera respecto a lo que en algún momento ya habían dicho Bonomi y Vázquez? Tal vez el tono con que lo dijo, tal vez algunas imágenes particularmente decisivas, pero en sí nada nuevo había dicho. Lo que ocurre es que él es un jerarca policial, es un subordinado. Una cosa es lo que hace un ministro, cuya voz es una voz política, y otra cosa es lo que puede llegar a decir el jefe nacional de policía. Ahora, la sensación que tengo es que la gran mayoría del país está de acuerdo con Lallera. Y hasta te diría algo más, la gran mayoría de los ciudadanos. Creo que una firme mayoría de los electores frente amplistas también sintonizan con los dichos de Lallera. Entonces acá hay un tema importante, entre otras cosas porque el gobierno ha comenzado a reaccionar y el gobierno está afirmando una línea que puede llegar a consolidarse de crear instrumentos legales o de política pública para afirmar una mano fuerte contra el delito. Jorge Díaz aquí con nosotros. Las declaraciones de Lallera fueron el sábado, con Carlos estuvimos con el fiscal de corte el lunes siguiente. Él fue bastante duro con Lallera. Dijo que la falta de accionar contra el narcotráfico es inadmisible, que la policía no puede seguir poniendo excusas de que si no tiene escuchas telefónicas no puede investigar al narcotráfico. Hace 4 años, dice Jorge Díaz, ¿no? Estoy dando una situación, estoy describiendo, no estoy afirmándolo yo, estoy describiendo lo que Jorge Díaz dijo acá. Dijo, hace 4 años que saben que las escuchas telefónicas, que a través del WhatsApp ya no sirven y no han hecho nada. Si todo el tiempo declaran que no pueden, entonces que renuncien y se vayan. Es decir, Jorge Díaz dobla la apuesta. Y también señala que él estaba mismo cansado de escuchar a la gente, que la gente viniera a decirle, fui a la comisaría, denuncié ante la policía, y me dicen, señora, nosotros no podemos hacer nada. Entonces allí fue que plantea, vamos a poner sobre la mesa, porque además está establecido en la ley, que nosotros vamos a dar el mandato general de la actuación de la policía y vamos a establecer un instructivo, dijo incluso la palabra negro sobre blanco, de cómo tienen que actuar para que dejen de decirle a la gente, nosotros no podemos. Por cierto, porque esto forma parte de la discusión. Acá, no de ahora, sino desde hace tiempo, está planteado problemas de desarticulación dentro del Estado.
Durante mucho tiempo se planteó desarticulación del accionar de la policía con el Poder Judicial en general y con la Fiscalía, con los fiscales. Y en este último tiempo el foco de crítica ha ido a la Fiscalía, con todo este tema del nuevo Código de Procedimiento Penal. Pero también ahora hay críticas dentro del Poder Ejecutivo. Y bueno, el MIDES aparece muy fuertemente cuestionado, muy fuertemente cuestionado. Y hasta ahora el MIDES ha dado señales mínimas. Y esto en sí ya es significativo. El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, compareció ante la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, planteó un informe y generó que la oposición ya comience a poner de manifiesto que Petit reafirma la ausencia del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, particularmente dentro del sistema carcelario. Bueno, son todos problemas muy serios. Y como telón de fondo, ¿uno qué siente? Y bueno, que en el gobierno hay discusiones. ¿Cuál es la de fondo, Gerardo? ¿Qué hace el MIDES? ¿Cómo colabora el MIDES en el tema de seguridad? ¿Cuál es su papel? La de fondo es esta. El problema de la inseguridad crece, y no es sensación térmica. Los uruguayos tienen un índice de preocupación por el tema de inseguridad creciente. En particular, los ciudadanos que viven en barrios más pobres. Porque, por otro lado, los más ricos han tendido y van a tender cada vez más, como lo dijo la Llera, a privatizar su seguridad. Yo creo que en el gobierno hay una iniciativa para endurecer los términos de la lucha contra el delito, endurecer las políticas de represión al delito. Pero eso genera debate adentro del Frente Amplio. Uno tiene la sensación de que Bonomi, en el Ministerio del Interior, con el subsecretario Jorge Vázquez, dan la posibilidad de la mano más dura que un gobierno del Frente Amplio le puede llevar adelante en una actitud represiva frente al delito. Le cuesta imaginar a otro ministro del Interior proveniente del Frente Amplio que dé ese margen de dureza. Ahora, esa lectura la hace la oposición, que constantemente pide que remuevan a Bonomi y a Vázquez, cuando Bonomi y Vázquez en el fondo parecen ser los hombres más dispuestos a ir hacia la línea que pide la oposición. Recuerdo nada más lo que fueron aquellos primeros operativos de saturación que se hicieron en Chacarita de los Padres, en donde la figura de Bonomi fue muy fuertemente cuestionada en la interna del Frente Amplio. Hay una regla en política, muchas veces utilizada, que si tú por motivos de competencia política querés atornillar a un ministro, criticalo. ¿Por qué? Porque el presidente casi que se ve obligado a mantenerlo. Pero en estas circunstancias, y además en un gobierno en donde el gabinete ministerial, salvo por la muerte de Fernández Huidobro, no ha sufrido ningún cambio. Yo hice un equipo para 5 años, dijo el presidente. Sí, pero el gabinete parece tener problemas, y no de ahora. Entonces, toda esta movida, que creo que se hizo con el aval, por lo menos de parte del gobierno, sino de todo el gobierno, no es para ambientar un cambio de política en el sentido de mayor dureza en el tema de inseguridad. ¿No se estará preparando incluso un cambio de nombres? Porque las declaraciones también son el momento en el que son dichas. ¿Pero dónde el cambio de nombre, Gerardo? Porque da la sensación que quien sale más golpeado de toda esta discusión es el Ministerio de Desarrollo Social, más que el Ministerio del Interior. Entonces, el cambio de nombre no está viniendo por la figura de Bonomi Vázquez. Es que fue muy sorprendente que el lunes saliera el ministro en ejercicio, porque Bonomi, y este es otro dato, Bonomi está fuera del país. Ya retornó. Ya retornó, sí, pero en el momento estaba fuera del país. Fueron hechas con Bonomi fuera del país. Exactamente, y con Jorge Vázquez como ministro interino. Son múltiples coincidencias. También el apoyo decidido de todos los sindicatos policiales, decidido. Y además el señalamiento de que lo que dijo la Llera es
lo que se piensa en la cúpula del Ministerio del Interior. Entonces yo creo que acá abajo de esto... Es complejo, ¿no? Porque, a ver, en el caso del Mides, algunas cuestiones bien específicas. Es evidente que el Mides, el trabajo social, en muchos casos, es en casas, en familias que presuntamente tienen bocas de pasta. Algo que todo el mundo dice que sabe todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que está planteando la Llera? Quiere que el Mides, los técnicos que entran en esa casa, proporcionen esa información, que digan, en esa casa... Ahora, un técnico del Mides tiene que hacer esa tarea, pero ¿qué técnico del Mides va a querer entrar a una casa que sabe que parte de esa familia, porque quizás no toda, pero parte, un hermano, un tío, el padre, pero no la madre y los niños, está metido en la droga? ¿Qué técnico del Mides va a querer volver a esa casa si es él el que pasa la información a la policía? ¿Qué maestra, qué maestro, qué profesor? Porque seamos realistas con esto también. ¿Qué profesor que trabaja con todo lo que ello significa en un barrio carenciado, claro, se va a convertir en instrumento de transmisión de información? ¿Qué es un maestro? ¿Qué es un técnico social? ¿Un asistente social? ¿Un espía? ¿Un agente de la policía? Ciertamente. ¿Un llamado buchón, como decían antiguamente? Ciertamente. Y acá hay un problema central que no es un problema del Ministerio del Interior solamente, es un problema de gobierno, de generar los equilibrios como para que estas cosas que suenan obvias, bueno, sean resueltas de alguna manera. La Llera habló en nombre del Instituto Policial y puede haber hablado en nombre de las principales autoridades del Ministerio del Interior, generando una demanda y un diagnóstico que buena parte del gobierno coincide, pero que también genera polémica dentro del gobierno y particularmente dentro del Frente Amplio. ¿Cómo se resuelve eso? Y me parece que el presidente va a tener que tomar ciertas decisiones. Quiero volver un poco a lo del principio. La Llera no plantea un escenario que no venga siendo discutido de alguna manera desde hace muchos años. Hay que recordar lo que eran las discusiones de, bueno, la oferta del sicariato no se ha encontrado con la demanda, después el hecho de si los tiros abajo de la cintura o encima de la cintura, lo que se decían, aquello de las profecías autocumplidas, a los que la oposición castigaba mucho a las autoridades del Ministerio del Interior. Pero esa comparación con lo peor de algunos países de Centroamérica no es nueva en los hechos, pertenece a declaraciones que si uno repasa años anteriores siempre se ponía el ejemplo de cuidado porque esto puede derivar en el futuro en llegar a determinadas situaciones. Capaz que la Llera lo hace sentir como más cercano. La oposición está actuando en términos de competencia política. ¿Cuál va a ser el principal tema de debate en la campaña electoral? La seguridad. La seguridad. No tengo la menor duda de que va a ser la seguridad. No solamente porque es el principal tema de preocupación de los uruguayos por lejos, cada vez más distante, sino porque es el tema en el que el gobierno, pero sobre todo la oposición, han hecho foco de manera permanente. Y la sensación que uno tiene, la sensación que está en la gente, es que la lucha contra el delito está saliéndose de mambo, que hay un desborde y que algo más hay que hacer. Parece ser el balance que hace el propio gobierno. ¿La seguridad le va a ganar a la economía en la discusión, Gerardo? Gran pregunta. Esa va a ser la batalla. Esa va a ser la batalla. Que la Llera dijo cosas nuevas, porque esta idea de que desde el Mides, desde el BPS y de primaria se le proporcione información al Ministerio del Interior, a la policía, información que es reservada, es un elemento que antes no había estado sobre la mesa. Había estado sotoboche. Claro, pero no sobre la mesa así tan directamente. En las discusiones del gobierno. Hacerlo públicamente tiene una dimensión política gigantesca. El Mides todavía no ha salido. Es decir, no digo porque primaria salió, aquí tuvimos a Florit, tuvimos al presidente del BPS, diciendo que ellos tienen toda la información que pueden proporcionar disponible, pero el Mides particularmente no ha salido, no ha dicho... Y hay silencios que son
más significativos que las palabras. La ministra de Desarrollo Social, si sale, ¿qué tiene que decir? Que no está de acuerdo, me parece, humildemente. Por supuesto, tiene que marcar una diferencia de fondo, de fondo. Y no la está marcando con otro ministro, la está marcando con el jefe de la Policía Nacional, con el jefe nacional de policía. No, y con el ministro del Interior también. Por supuesto. Es el ministro político del gabinete. Por supuesto, pero las declaraciones ahora, y ese es el cambio, las hizo el caudillo policial, no solo en su nombre, sino en nombre del Instituto Policial, y esto se da en el marco... Pero es un sentimiento del Ministerio del Interior también. Pero claro que sí, sin duda. Lo dijo al otro día, porque si no fuera un sentimiento... Ya se hubiera ido. Este hombre ya estaba renunciado. Y no solamente no está renunciado, sino que está reforzado. Y el presidente de la República está actuando en consecuencia. ¿En consecuencia de qué? En consecuencia de ese rumbo demandado de afirmar la lucha contra el delito. Es como un gobierno tensionado en un momento muy difícil. Claro, Gerardo, pero a mí me cuesta creer que un director de la Policía Nacional de alguna forma condicione al presidente. Entonces lo que yo me pregunto es, en el fondo, esa visión no venía ya siendo considerada por el propio presidente, que, a ver, se informa al igual que cualquiera de nosotros y que sabe perfectamente cuál es la sensación de la gente. Mi hipótesis es esa, mi visión es esa, pero también, no se puede probar. Y perdón. Hay que hablar con el presidente. Y el presidente no va a hablar de estos temas. En el año 95, desde el año 95 a la fecha, lo que se llama la inflación penal, es decir, cada vez se aumentan más las penas, cada vez... Más leyes de seguridad ciudadana. Hay casi 11.000 presos, se instaló la prisión preventiva para los adolescentes, cada vez más, Lo que ocurre es que cuando uno pone en cuestión, de manera tan radical, el tema de la seguridad, bueno, pone en cuestión un conjunto de políticas públicas. Claro. Pone en cuestión las políticas sociales en barrios marginales. Pone en cuestión la tensión entre seguridad y libertad. Pone en cuestión, cómo actúan los policías. Los policías están teniendo problemas en su actuación. Pone en cuestión las relaciones entre los poderes del Estado y, por ejemplo, entre la policía y los fiscales. O sea, es un conjunto de temas que se han puesto arriba de la mesa. Y aquí, esto se da en un contexto en donde la campaña ya está y en donde por parte de la oposición hay propuestas realmente preocupantes. La primera de ellas es la militarización de la lucha contra el delito, que si uno lo ve en el contexto latinoamericano, es una política que se está consolidando, pero es una política de gravedad y de consecuencias posibles dramáticas. Cuando los militares adquieren poder en la lucha contra el delito, primero, se vuelven populares y adquieren poder político. Sí, pero por sobre todas las cosas, a mí lo que me preocupa es el accionar, porque la preparación de un militar es para determinado accionar. Es una cosa completamente de la seguridad interna. El militar tiene la hipótesis del enemigo, necesita la hipótesis del enemigo. Y su objetivo es terminar con el enemigo. Un policía fue formado para otra cosa, Pero si lo que tenemos en los temas de seguridad se parece a una guerra y es demandado que tenga respuestas de guerra, bueno, acá vamos a tener un problema distinto. Por eso el tema lo planteaste muy bien tú. Uno de los pleitos que va a definir la elección es si la seguridad le gana a la economía o si la economía le gana a la seguridad.